Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión. Bueno, en esta ocasión retomamos la conversación con Abraham Meir, amigo ya de este canal. Abraham nos compartirá su experiencia siendo un judío y masón. Elaborará en este plano de entrevista qué cosa es la masonería, cómo ha influido en su camino interior y sobre todo cuál es su relación histórica, simbólica y espiritual con la tradición judía. Entonces, hay algo que me gustaría decir, que el propósito de esta entrevista o de este encuentro acá con Abraham es que nos cuente su experiencia y si existe también una relación entre la masonería y el judaísmo, y de ser así, cómo dialogan estas dos tradiciones y qué preguntas nos plantean, ¿no?, en el presente. Por eso, sin más, voy a subir aquí al panel a Abraham Meir. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Hola, por acá. Otra vez por acá. Y a todos los amigos que siempre te están escuchando, espero que pueda ser instructiva hoy lo que vamos a hablar. Abraham, ya te he comentado en el pasado y en privado, por supuesto, que este tema de la masonería es un tema que me interesa mucho. Y más que tú, bueno, tú eres una de las personas que nos puedes hablar ampliamente sobre este tema. Por eso, para poner un poquito a la audiencia en contexto y ya comenzar esta entrevista, es importante, bueno, yo digo que establecer una base clara y evitar definiciones simplistas. Desde tu experiencia, Abraham, desde tu experiencia y comprensión, ¿cómo definirías la masonería y cuáles consideras tú que son sus pilares fundamentales? Sí, bueno, la masonería, como todos saben, es una escuela, para decirle a la persona, me gusta mucho usar la palabra secta, que no está mal, o en su verdadero contexto de cuándo nació esa palabra. El judaísmo, por ejemplo, se podría considerar una secta, porque secta, el significado de secta es escuela, una escuela de pensamiento. Entonces, la masonería es una escuela de pensamiento donde se desarrolla la filosofía como base de reflexión para poder el mejoramiento humano. Entonces, todo lo que se hace dentro, desde el punto de vista para muchos secreto, que ya no es secreto, es discreto, que realmente es la palabra que se usaría para definir lo que se hace dentro, todo ronda alrededor del trabajo personal de cada uno. Dentro de la masonería no existen maestros. Me van a decir, bueno, pero un maestro masón, sí, pero el maestro masón es maestro de sí mismo, no es maestro de otras personas. Entonces, el maestro masón es maestro para definir sus defectos y sus virtudes y trabajarlas. Entonces, todo el camino de la masonería, desde de sus diversos ritos que tiene, todo se resume en una construcción del ser humano y convertirse en una mejor persona. No importa qué tipo de mentalidad profeses o religión o corriente filosófica, siempre y cuando tu único objetivo sea mejorarte a ti como persona y mejorar la sociedad que te rodea con el mejoramiento propio tuyo. Una vez que tú te mejoras propiamente tú, eres una herramienta más en la sociedad para que la sociedad mejore. Cada persona que conforma la sociedad, si hiciera un trabajo interno de mejoramiento humano, entonces sería una persona muy útil a la sociedad. Es lo que persigue la masonería. La masonería surge, su fundación, como se recoge en la historia, es en 1717, a pesar de que existía desde antes la masonería como escuelas iniciáticas. De aquí a estas escuelas pertenecía Leonardo da Vinci, muchos de los pintores anteriores, como Miguel Ángel también, tenían diferentes tipos de escuelas que se llaman escuelas iniciáticas porque las personas se iniciaban en el camino de la sabiduría, y sabiduría que venían de Grecia, de Egipto, del mundo judío, de Israel. Entonces, lo que hacían era estudiar y conocer simbologías, secretos científicos, donde eso aportaba mucho a la sociedad, aportaba a sí mismo a la persona para su construcción personal. Una escuela muy famosa que se considera una escuela iniciática, la escuela de Pitágoras, que es la escuela, todo el mundo conoce a Pitágoras como el matemático, pero lo que la mayoría no saben es que Pitágoras pertenecía a una escuela iniciática. Y Pitágoras también tenían secretos, también tenían códigos para identificarse entre ellos, porque la sabiduría que ellos estudiaban, que tenía que ver con las matemáticas, no eran para todas las personas, eran para personas que estaban buscando la mejoría interna, y a lo mejor me dirás que tendrá que ver las matemáticas con la mejoría interna. Cuando empiezas a entender el mundo desde el punto de vista de las matemáticas, empiezas a encontrar muchas enseñanzas que pueden aportarse a tu propia personalidad. Entonces, estas escuelas iniciáticas que fueron caminando con el tiempo,
y que surgieron. Y también tienen alguna cierta vinculación con los caballeros templarios, que muy conocidos, el tema de los caballeros templarios, aunque no hay no hay un documento oficial que te pueda registrar que ha sido continuidad la masonería actual de los caballeros templarios. Sí tienen influencia y mucha de la simbología que se usa en algunos de los grados, específicamente en el rito antiguo y aceptado, el rito escocés, como lo conocen a todo el mundo. Este rito tiene mucha simbología de los caballeros templarios, pero nada que ver ni nada relacionado realmente con religión. Esa ha sido mi experiencia, ha sido mi visión. Ahí es algo que hay que dejar un punto claro en eso. No es una religión. La masonería no es religión. No tiene un dios la masonería. Es como decir, no sé, que Aristóteles tenía un dios o Platón tenía un dios y por eso estudiaba filosofía. No, ellos estudian filosofía, hacían su estudio filosófico, cada uno tenía su creencia particular, pero en sí, no, el sistema que ellos usaban para el estudio de la filosofía no era exactamente una religión. Lo mismo pasa con la masonería. La masonería no es una religión, respeta todas las religiones y es muy común saber y, o sea, entender que dentro de la masonería se evita las conversaciones sobre dos asuntos, una religión y dos política. ¿Por qué? Porque son las dos cosas que lamentablemente dividen a los hombres, y lo que se busca en la masonería es unir a los hombres, no unirlos bajo un ecumenismo revelado ante las personas, no, todo lo contrario, unirlos en la diferencia puede estar en que tú y yo podemos pensar diferente, pero podemos unirnos juntos, encontrar los puntos de unión entre tu pensamiento y mi pensamiento. Entonces, juntos yo puedo tomar de tu pensamiento los puntos que me sirven a mí para construirme como persona, y tú puedes tomar los puntos que de mi verdad pueden servirte a ti para construir tu personalidad. En eso se basa la masonería. Es una construcción, bueno, está dividido en grados, hay secretos en el sentido de que hay simbologías que pertenecen a grados más altos. ¿Por qué? Porque el símbolo no es más que una imagen que encierra mucho contenido detrás de ella. Es la forma que la masonería y los grupos antiguos se encontraban para codificar mucho conocimiento. Entonces, las personas que normalmente padecen de todo este tema de la conspiración, de la obsesión de persecución, de que los están vigilando, quizás encuentran en esto un problema muy grande, y es algo que las personas tienen que arreglar en sí. Pero realmente la masonería no se dedica a hacer las cosas que se han dedicado por ahí lamentablemente a hablar, todo lo contrario. O sea, yo, por ejemplo, cuando entré, como todos pensaban lo mismo, o sea, y dirán, bueno, pero ¿por qué entraste? Que eso lo hablaremos más adelante. Pero cuando entré me di cuenta que era todo un fantasma lo que las personas tenían en la cabeza. Todo es una máscara que oculta un bien muy grande, un bien que se va construyendo a medida que van pasando los grados. Así se creó la masonería del rito escocés y los diferentes ritos que ahora estaré hablando de ellos. Ellos dividieron el conocimiento en pasos, y esos son los grados, y vas adquiriendo simbologías que van escondiendo mucho conocimiento para ti personalmente. Entonces, la pregunta es: ¿qué de malo tiene regar este conocimiento al mundo? ¿Por qué hay que esconderlo? ¿Por qué hay que ponerlo discreto? ¿Por qué hay que ponerlo detrás de tanta simbología? ¿Por qué hay que esconderlo como si fuera algo malo, que es lo que estuviéramos haciendo nosotros? Lamentablemente, porque en el nacimiento de la masonería hubo mucha persecución a los masones. Sobre todo, no quiero acusar a nadie de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Hay bulas papales que lamentablemente condenan a la masonería como algo herético o algo que como si nosotros fuéramos una religión. La verdad es que no somos una religión, porque yo, por ejemplo, que soy judío, esa es mi religión. Entonces, tengo hermanos que son cristianos, o tengo otros hermanos que son musulmanes, o quizás hasta budistas. El otro día estuve hablando con uno que creía en Krishna como su Dios. Entonces, son cosas que yo no puedo, no se puede definir una persona porque es masón, como que como hay un sistema de adoración adentro o de sacrificio, como muchas personas dicen. Nada que ver. La masonería se monta sobre una simbología que puede ser egipcia, judía o incluso cristiana, y viaja sobre esa simbología, esconde detrás de esa simbología conocimientos y patrones que son morales para que tú los vayas construyendo en tu personalidad por repetición, por estudio, por análisis y por reflexión filosófica. Entonces, esto es lo que hace la masonería en sí. La masonería, como te estaba explicando, surgió en 1717, cuando todas las escuelas estas se reunieron y dijeron: vamos a fundar
la masonería como algo más filosófico. Porque los masones hasta este punto, aunque eran gremios de constructores, que lo que hacían era guardar secretos de construcción, por eso vemos hoy las grandes catedrales, e incluso sinagogas que están súper bellas, decoradas, y unas construcciones que tú dices, ¿cómo hicieron esto? De ahí puede venir mucha de las respuestas de cómo se construyeron las pirámides. Entonces, que es algo que hoy en día le da mucha curiosidad a las personas. Bueno, todo esto son secretos de la construcción literal, o sea, son secretos físicos de la construcción de cómo lograr el arco, cómo lograr muchas de las cosas que hay en la cultura romana en sus construcciones. Pero esto tenía para los masones constructores reales, los que construían edificios, tenía un simbolismo filosófico detrás. Entonces ellos hacían práctica con filosofía. O sea, ellos enseñaban tanto la práctica como la filosofía. Pero había personas que querían aprender esta filosofía sin necesidad de ser arquitectos o ser personas que realmente construían edificios. Entonces ahí en 1717 surge este movimiento que lo que hace es brindarle a otras personas, por ejemplo, yo soy pintor, me dedico a otras labores, me da la oportunidad a mí de aprender esta misma filosofía basada en la simbología de la construcción y específicamente en la del rey Salomón, que estaremos hablando más adelante sobre esto, y nos da la oportunidad de aprender estos secretos a medida que van pasando, que son, como te expliqué, conocimientos que aportan a tu moral, a tu forma de dominar tu yo, a convertirte en una mejor persona y poder cultivar las virtudes, esas virtudes que la persona tiene que tener dentro para convertirse en una buena persona. Entonces, básicamente esto es lo que pasó, fue avanzando la historia con respecto a la masonería. En 1717 se crearon 3 ritos, que es el rito antiguo y aceptado, el rito escocés, que yo practico, por ejemplo, que tiene 33 grados. Todo el mundo tiene mucho lío con los 33, sí, pero se le olvida que existe otro rito más que se llama el rito de York, que es un rito como más cristiano, para que entiendas. Entonces este rito de York, que usa más la simbología cristiana para enseñar sus enseñanzas, no tiene 33 grados. Y entonces los que se dedican a las conspiraciones, que van a decir de rito de York. También encontramos el rito de francés, que tienen otros grados, no recuerdo el dato exactamente cuántos grados tienen, pero tienen grados diferentes. Entonces existen 3 ritos, existen también 3 grados principales, que es el grado de aprendiz, es el grado de compañero y el grado de maestro. Ahora, de maestro en adelante, en el rito escocés, por ejemplo, llegamos hasta 33 grados. O sea, tenemos 30 grados más hacia arriba. En el rito de York solo tendrías 11 más hacia adelante, porque creo que el de York está sobre los 14 grados, me parece. Entonces, si no más me equivoco, no quiero decir el dato exactamente. No practico el rito de York, no lo conozco, no sé cómo funciona, aunque sé que es muy parecido. Lo que cambian son los colores por ejemplo, nosotros usamos unos mandiles, que son como unos delantales, así en la parte de abajo, que cubren nuestra parte instintiva. Te das cuenta que todo tiene simbología sobre el cultivo de la persona. Entonces esos delantales cambian mucho de colores también. Los colores del templo donde se hace todo este estudio filosófico cambia, la forma en que está organizada cambia, pero al final el objetivo siempre va a ser el mismo. El rito escocés, surgió en Escocia, como es conocido el nombre, tiene 33 grados y casi siempre está basado más en la parte judía. O sea, tiene más influencia de la parte judía el rito escocés, por su encaminar de su historia, de cómo surgió el rito escocés, es que se adhiere a esto. El rito York se adhiere mucho más a simbologías cristianas, mucho más práctico, no es tan filosófico. Y el rito francés es mucho más de la moral, más de la patria. Aunque todos en sí tienen respeto a la patria, el rito de francés es mucho más patriótico, como más de país, no sé. Y de hecho lo dice el rito francés. Entonces, tenemos 3 ritos. Yo hoy puedo hablar nada más de mi rito, no me corresponde hablar de otros. Entonces, en el rito escocés, que es el rito antiguo y aceptado, como te expliqué, tenemos 33 caminos, coincide mucho casualmente con el judaísmo, hablamos de 33 caminos de sabiduría. Con la Cábala. Te das cuenta que va rozando mucho con la misma historia, a pesar de que te vas a encontrar cosas egipcias, como el ojo de Horus. No necesariamente hablamos de idolatría o azarán, no nada que ver. Se conoce como el ojo de Horus, pero realmente el enfoque no es ese. Y sabemos por la historia que realmente esto era mucho más profundo, no tenía que ver con la idolatría quizás de Egipto,
se estudian muchas simbologías egipcias, muchas simbologías que están relacionadas con las matemáticas, con Pitágoras, muchas cosas de la Kabbalah, específicamente que están relacionadas con numerología, con la repetición de las sefirot, cómo se aplican en la conducta del ser humano. Es más aplicada a la conducta del ser humano que hacer, no nos dedicamos a hacer brujería, ni nos dedicamos a hacer sacrificio, nada ahí adentro, todo lo contrario. Todo lo que hace dentro está enfocado en la construcción del templo de Salomón y toda ¿cómo se dice? Parnafernaria. Que hay alrededor del templo, realmente imita mucho las cosas que había en el templo de Salomón. Y realmente el enfoque es ese. ¿Por qué? Porque tiene mucho que enseñar. Salomón, cuando se construyó el templo, lo hizo con mucha simbología, por un mandato divino. Y la verdad es que nosotros estudiamos esos secretos que tienen esa construcción y le aplicamos a nuestra moral y a nuestra conducta diaria. Podemos encontrarnos, por ejemplo, el piso, ¿sabes? Con las losas negras y blancas, que son muy famosas, que la gente la conoce mucho por el tablero de ajedrez, sí. Pero realmente habla mucho del mal y del bien, de cómo el mal y el bien están entretejidos uno con el otro en este mundo, y nosotros tenemos que aprender a separar esto. Nos encontramos las dos columnas, que son las principales cuando tú entras a un templo masónico, que representan las dos columnas de Salomón, justo la que estaban a la entrada de la parte santa, santísima del templo de Jerusalén. Y esas dos columnas tienen un significado. Uno tiene que ver con lo que es el atributo de la fuerza, del juicio, y otro tiene que ver con el atributo de buscar la luz, ya el trabajo interno de la persona. Entonces, son dos columnas que hablan, dos estados, y tenemos un espacio en medio que representa el equilibrio. Y ese equilibrio es el que nosotros como masones buscamos. Lo mismo te lo vas a encontrar en la Kabbalah. Vas a encontrar que el árbol sefirótico tiene dos columnas a los lados y tiene una en el medio, y la del medio es el equilibrio. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros como masones. Ahora, hay un punto que normalmente se salta a las personas. O sea, la gente cuestiona sobre el tema de, bueno, ¿por qué tienen saludos secretos? ¿Por qué hacen? Te expliqué al principio, hubo mucha persecución. Eso es una forma de identificar quién es verdaderamente masón y quién es un farsante. Quién es una persona que a lo mejor lo tomó, porque es muy fácil encontrar hoy información sobre masonería en el Internet. El Internet es una forma de mucho conocimiento, y la persona que tenga la forma de buscar correctamente va a encontrar. Entonces, para poder identificar quién es un farsante, una persona con malas intenciones dentro de nosotros, ¿qué serían malas intenciones? Venir a acusar falsamente a nosotros, o quizás a revelar nuestros secretos y al final terminar diluyendo la fraternidad. Realmente existen saludos con las manos, existen palabras, existen tocamientos y posiciones con el cuerpo que identifica a cada masón. También por grados hay diferencias de saludos. Entonces, esto nos garantiza que donde quiera nos encontremos, nos va siempre a socorrer un hermano, un amigo, y nunca vamos a estar solos, porque en todas partes siempre va a haber un masón, no importa de qué rito sea, al final siempre va a haber un masón, y quizás necesitamos ayuda, quizás nos quedamos botados, y eso nos podría ayudar mucho en el futuro. También a la hora de, por ejemplo, yo viajo a otro país, quiero visitar una logia, quiero entrar, y se me pide identificarme según mi grado, según lo que se está haciendo, y para eso existen palabras, existen tocamientos, y no es nada raro, todo lo contrario, son cosas que tenemos en el cuerpo y que nada, no representa una simbología rara o que representa alguna religión. Entonces, para ser masón se piden varios requisitos. Conozco 3, pero no estoy por acá. Quiero algunos que están fuera. Lo normal es que la persona sea libre y de buenas costumbres. ¿Qué significa una persona libre y de buenas costumbres? Es una persona que, muy importante, no tiene malos hábitos, ¿sabes? No se dedica a la droga, no es una persona que es un delincuente, que es conocida por maltratar quizás a su esposa o a sus hijos, que, no sé, que cometió algún tipo de delito. Así que es una persona de buenas costumbres, una buena persona, que la sociedad la conozca por ser una buena persona. O sea, en la masonería hay una especie de lema que dice: nosotros tomamos hombres buenos
y los hacemos más buenos. Wow. ¿Por qué? Porque se trabaja una persona que ya encontró su camino y quiere a la persona mejorar en su accionar y en su modo de vida mental, sus atributos, los midot, como decimos nosotros en hebreo. Entonces, esa persona se toma y se le da más herramientas para que sea mejor persona. Lo otro es que, muy importante, un ateo no puede ser masón. Oh, pero ¿cómo es posible? Bueno, la persona masón, el masón tiene que tener un Dios, no importa quién es. Dentro de la masonería se le conoce, como todos conocen, el gran arquitecto del universo. Porque al final, no importa si para uno es Krishna, para mí es Hashem, para el otro quizás es Jesús, para el otro es Alá. Para todos, al final, están buscando lo mismo, que es el bien, cumplir la voluntad de ese ser supremo. Y entonces eso es lo necesario en la masonería. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene temor a algo que está por encima de él no puede ser masón. ¿Por qué? Es un libertario, es un liberal. Pero ¿cómo es posible si la masonería habla de libertad? No es lo mismo libertad que libertinaje. O sea, un masón no puede ser una persona que yo hago lo que yo quiera en mi vida. Y eso, no, la persona tiene que tener una creencia. O sea, el que cree en Jesús y en Dios 3, bueno, tiene sus órdenes y tiene que cumplir cosas. El que cree en Alá tiene sus órdenes. El que cree en Krishna tiene también sus órdenes, sus mandamientos. Nosotros, los judíos, que creemos en Hashem, como único Dios, también tenemos nuestras mitzvot, nuestros mandamientos. Y eso nos convierte a nosotros mejores personas. Y nos da eso que necesita la masonería, que es que la persona tenga un ser supremo por encima de él, que tema a algo. Porque una persona que no teme a Dios en todos los ámbitos de las palabras que se usan en cada religión, esa persona, ¿qué es? Un animal. Y la masonería no está buscando animales. No reclutamos animales, reclutamos seres humanos. Personas que realmente quieran mejorar su vida. Y que ese mejoramiento al final sea un servicio para su propio Dios. Pero dentro, para no entrar en discusiones de doctrinas y de filosóficas de las religiones de cada cual, le llamamos el gran arquitecto del universo. Y es curioso, porque cada discusión filosófica que nosotros vamos a hacer dentro de la masonería, siempre decimos a la gloria del gran arquitecto del universo. Wow. Yo como judío, cuando digo a la gloria del gran arquitecto del universo, estoy pensando en Hashem. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a discutir con mi hermano dentro de la logia es un principio. Por ejemplo, un día estuvimos hablando de la IA. ¿Cómo va a afectar la IA a los seres humanos? Entonces, entramos en una discusión sobre ese tema. Y apuntamos desde el punto de vista de la masonería lo que cada cual creía. Algunos creían que podía afectar en el futuro, otros creían que no, todo lo contrario, podría ser una buena herramienta para el ser humano. Entonces, entramos en una discusión, pero es una discusión para encontrar la verdad. Por eso es como un club filosófico, donde encontramos una verdad en común. Y esa verdad yo la encuentro para la gloria del gran arquitecto del universo. Porque quiero encontrar la verdad. Porque la verdad, como decía el personaje para los cuales sirve el cristianismo, hace libre a la persona. La verdad hace libre a la persona. Entonces, eso es una verdad real. La persona necesita información, necesita conocer verdades. Y no puede vivir en la mentira totalmente. Entonces, nosotros como masones encontramos esas verdades en todos los temas que discutimos. Podemos un día hablar de matrimonio, podemos otro día hablar del templo de Salomón, podemos otro día hablar de quizás las estrellas, otro día quizás queremos hablar del Titanic que se hundió, pero te dirán, bueno, pero esto está de cantidad de temas, ¿para qué? ¿A qué viene todo eso? Porque todo tiene un punto de verdad. Se trae un tema a discutir y cada uno lo discute desde su punto. Eso lo hacían mucho en Grecia. Se discutía mucho en los Partenón, se ponían ahí a discutir. Al final encontraron un punto de verdad. Podemos hablar de un día de matemáticas, podemos hablar de geometría fractal, podemos hablar de un montón de cosas. Otro día podemos sacar un tema de la Kabbalah y cada cual sacarlo desde su punto de vista. Entonces, al final se encuentra una verdad que nos va a ayudar a todos a construirnos, a nuestra persona. El otro día, por ejemplo, estábamos hablando de aritmética. Y digo, wow, las cosas que descubrí que son aplicables a mi vida moral, y tú dirás, matemáticas, sí, cosas que no puedo hablar, pero que cuando te pones a buscarlas, tú dices, wow, o sea, estaba ahí. Entonces, esto es muy importante para un masón. Otro punto es ser mayor de edad. Un niño no puede ser masón. Porque tienes que ser consciente de tu
de lo que tú haces a diario, ser dueño de ti mismo. El otro punto que haga a partir de aquí, sí, anoté porque ya no me acordaba, era ingresar por pura voluntad. Nadie te puede obligar, esto no es como, no sé, el cristianismo que salen a tocar las puertas, te tienes que volver cristiano, aquí te tienes que volver masón, no es la realidad. La realidad es que las personas que entran, como yo, por ejemplo, vi a alguien que era de la masonería, me daba mucha curiosidad, y le hablé y le dije, quiero entrar, y entonces viene una serie de entrevistas para ver quién tú eres, porque no cualquier loco puede entrar. Entonces ahí averiguan si eres buena persona, si eres casado, en qué trabajas, empiezas a estudiarte tú a ti como persona, para resumir si realmente eres una buena persona. Y muy importante, ¿qué creencia es la tuya? Basada en tu creencia, entonces, bueno, ya, exacto, tienes un Dios, entonces calificas para ser aprendiz de masón. Y comienza el primer grado. Entonces, otro tema sería tener la capacidad para reflexionar y mejorar. O sea, una persona que tiene alguna discapacidad mental, lamentablemente no es discriminación, pero no sirve para ser masón, porque no puede crecer. O sea, el objetivo de la masonería es que crezcan mentalmente, que seas una persona abierta, que aprendas a respetar a los demás, que aprendas a tratar bien a todas las personas. Entonces, este punto... El punto ético y moral es como muy importante. Muy importante. Hace mucho énfasis en el punto ético y moral. Exacto. Lo otro es tener tiempo y compromiso. Una persona que se dedica la vida entera a trabajar no puede, porque al menos una vez a la semana tiene que ir para sentarte a filosofar. O sea, necesitas eso. Y lo otro es pasar estas entrevistas que te dije anteriormente. Ahí donde se sientan contigo, te pregunta qué piensas de la masonería. Llega mucha gente diciendo, bueno, hasta la que yo sé de la masonería suena como medio satánico. Entonces, bueno, pero si es satánico, entonces ¿para qué quieres entrar? Entonces empieza todo para saber realmente cuál es la intención de la persona. Hay gente que viene por curiosidad. La masonería solamente entra por curiosidad. No es la intención de la masonería. Esto no es un club de los curiosos. Esto es un club de personas que quieren trabajar en sí mismos. Entonces, es muy importante porque una vez que te terminas este momento filosófico que puede durar 2 horas o 3 horas, es muy importante. Las personas piensan que ahí nos sentamos a conspirar, a ver cómo podemos nosotros influenciar la sociedad para un plan malévolo y secreto, Illuminati, como dice la gente, y no, realmente todo lo contrario. O sea, creo que la influencia hacia la sociedad tiene que ser desde el punto de vista científico, moral, ético. Ese sí, si me fueran a acusar de conspiración, sería esa la única conspiración. Que yo tengo que en cada oportunidad que yo tenga, construir, dar ciencia, o sea, que las personas aprendan a tener conocimiento científico, literal, que la persona aprenda a tener moralidad y a la persona aprenda a ser una buena persona. Eso es la única meta que tiene el masón consigo mismo y hacia la sociedad cuando sale. Nosotros le llamamos trabajo profano. O sea, el trabajo profano es cuando tú sales una vez, paras de reflexionar, se aplicaría mucho en el judaísmo también. El Shabbat es el día sagrado y los demás días son como los días profanos. O sea, tú en Shabbat te sientas a descansar, a reflexionar, a estudiar Torah, y eso que tú aprendiste en Shabbat lo vas a diseminar en el resto de la semana. Lo mismo pasa en la masonería. Tú entras a trabajar una vez a la semana, o como sea la frecuencia de cada logia, y lo que hace es que una vez que terminaste y encontraste las luces, como decíamos nosotros, encontraste las verdades a las discusiones que tuviste adentro, eso tú lo sales a enseñar a tu familia, a tu esposa, a tus amigos, al lugar donde tú trabajas, y haces de ese lugar realmente una logia. Es la idea de la masonería, en que un mundo sea justo, evitar el fanatismo, el combate. El fanatismo es premisa para el masón. El fanatismo, por eso está prohibido entrar a hablar dentro de política, porque puede haber gente de izquierda dentro de la masonería y gente de derecha. No cambia nada, todo lo contrario. Es la libertad de pensar como tú desees, y a partir de esa libertad que tú tienes, por eso es que pregonamos la libertad, la igualdad y la fraternidad. Son los 3 puntos. Entonces, te vas a dar cuenta que siempre son 3 cosas: 3 ritos, 3 grados principales, 3 frases que decimos: igualdad, fraternidad y libertad. Estas 3 cosas son muy importantes para un masón. Fraternidad por los hermanos. Nosotros leemos mucho el Tehillim 133, que habla de cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo tenemos que leer antes de empezar estas discusiones filosóficas, para que recordemos que estas discusiones son en pos de encontrar una verdad y no enfrentarme a mi hermano.
Por eso cuando yo le voy a hablar, por ejemplo, vamos a decir que yo voy a hablar de Shabbat, yo no hablo de Shabbat como el día de descanso de un judío. Hablo de Shabbat como un concepto de descanso, que es un concepto universal. ¿Para qué? Para que mi hermano cristiano que está al frente mío, que no guarda Shabbat, no se sienta ofendido con mi propia religión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo hablo de un concepto que para él es importante, el día de descanso, que para él sería el domingo. Entonces, hablamos de la verdad, del punto de verdad que tiene esto, y no hablamos de la doctrina de cada religión. Cuando yo voy a hablar de algo que quizás roce el tema político, yo no voy a hablar tirándole a la izquierda o a la derecha, dependiendo del punto donde esté parado, o a la anarquía. Yo voy a hablar de un punto que nos una a los dos, que sea de verdad. Él lo va a tomar para su forma de pensamiento de izquierda y yo lo voy a tomar para mi forma de pensamiento de derecha. Entonces cada cual se lo va a salir de la logia y va a irlo a enseñar a su modo y con la verdad que él encontró dentro de eso. Entonces, por eso vas a encontrarte muchos independentistas de la época antigua de cada país que todos eran masones. ¿Y cuáles eran sus ideales de libertad? Y de aquí recordamos a José Martí, que es el apóstol de Cuba, masón, una persona que defendió la libertad. También podemos hablar de Antonio Maceo, podemos hablar de Calixto García, podemos hablar de Máximo Gómez, todos masones. Nuestra bandera cubana es una bandera masónica, diferente totalmente a lo que nos ha enseñado hasta el día de hoy. Muchas banderas están influenciadas por la simbología y el pensamiento masónico, y no porque haya una conspiración detrás, sino porque las personas que la crearon querían que los ideales que ellos defendían representaran a su país. No es que, por ejemplo, la bandera cubana es un delantal masónico. Cuando tú lo pones a derecha vas a ver el triángulo y vas a ver la franja hacia abajo, es el delantal de un masón. Entonces, podemos entrar en simbología de la bandera cubana específicamente, y la de Puerto Rico, que también tiene esta simbología, y muchas banderas tienen otros símbolos que están asociadas con la masonería, pero está asociada con principios éticos y morales de la masonería. Entonces, hasta aquí más o menos un bastante resumen de más o menos qué es la masonería y a qué se dedica y qué no es la masonería. No es religión, es filosofía, es búsqueda de la verdad, búsqueda de la moralidad y la virtud. Abraham, hasta este punto, sé que llevamos 32 minutos. No sé si quieres que te haga 2 preguntitas más y cerráramos, porque yo sé que habíamos quedado en un marco pero no quiero ser imprudente en este punto de seguir y que el tiempo no nos des. Por eso te preguntaba. Sí, con gusto. Hay una pregunta, Abraham, que me gustaría hacerte y no me quiero ir sin antes hacerla. La relación entre el judaísmo y la masonería. Como bien mencionaste, ha sido muy mal interpretada. Muchas personas lo miran desde el punto de vista muy conspiranoico. Sí. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo se da históricamente el acercamiento de los judíos a la masonería y por qué buscaban en la masonería un espacio? Te lo pregunto, Abraham, y quiero en este punto hacer un breve resumen antes que me respondas la pregunta, porque una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que hubieron muchos judíos, por ejemplo aquí en Atlanta, que ayudaron a fundar logias. Específicamente hay una logia masónica muy antigua que te estuve comentando ahorita antes de conectarnos, que se encuentra en Savannah, y fue precisamente miembros de los que construyeron esa logia, hubieron judíos. O sea, ha habido una presencia de judíos masónicos. Por ejemplo, aquí en Georgia hay una constancia histórica de judíos participando precisamente en logias masónicas desde la época colonial temprana. Y esto me llamó mucho la atención en mi proceso de investigación que estoy haciendo con respecto a los judíos colonos. Y yo dije, le voy a preguntar a Abraham precisamente la relación entre los judíos y los masones. ¿Cómo se da este acercamiento? ¿Por qué buscaban un espacio? ¿Por qué buscaban un espacio dentro de la masonería? Esta es una pregunta que tal vez si me la respondes me va a ayudar muchísimo dentro del punto mío investigativo. Doctrinalmente, por decirlo así, el judaísmo y la masonería buscan la misma meta. Ahora, la pregunta que me hicieron a mí en la entrevista es, si ya tú eres judío, eres religioso, y ya en el judaísmo te puede enseñar midot, buenas características, y todo lo que tú estás buscando está en la Torá, y en el judaísmo no te hace falta buscar en otro lugar. ¿Para qué tú quieres ser masón?
Entonces, la respuesta mía es la siguiente. El problema es que todo lo que tiene que ver con religión, que Torá y religión son dos caminos diferentes. Yo siempre lo sé, pero lamentablemente, digo por el exilio después de la destrucción del templo, la religión ha sido el vehículo donde la Torá se montó para poder llegar hasta nuestros días, y en la religión judía, todos los ismos son religiones. La Torá no tiene ismo, la Torá es la verdad, es Emet. Entonces, la Torá busca un objetivo que la masonería también busca. Entonces, en el ser humano, en la sociedad, en la construcción, un concepto que se llama Tikkun Olam, que es la rectificación del mundo, de que el mundo sea mejor. Entonces, ¿qué pasa con la religión? Que la religión tiene techo. ¿Qué significa techo? Es un límite, hasta aquí llega. Entonces, no te deja, por ejemplo, vamos a decir, baja una pirámide y mejor no mirar eso porque eso ahí no me va a aportar nada bueno. Entonces, la religión siempre te limita. Entonces, no es libre, tiene límites. O sea, no significa que ahora yo me voy a rodear delante de un ídolo por ser masón. No, la masonería no enseña nada de esto. Pero la masonería te da la oportunidad de poder explorar y encontrar la verdad en todos los hechos. Entonces, te da el camino, el punto de yo poder, por ejemplo, tener un amigo mío que sea, vamos a poner, cristiano, o vamos a decir budista, y yo escuchar su verdad, y en vez de ponerme en punto de ataque, de eso, no, yo estoy de acuerdo con eso, porque mi religión, lo que yo creo, dice esto, trato de encontrar cuál es el punto de verdad y de dónde vino esa verdad, porque esa verdad no vino de ahí, viene un poquito más atrás. Entonces, me permite encontrar otros caminos donde yo pueda servir, donde yo pueda convertirme en una mejor persona. Entonces, la religión judía me da todo eso, pero me pone límites. Entonces, la masonería no. La masonería todo lo mismo, puedes hablar de Egipto, que puedes hablar de Grecia, que puedes hablar de lo que sea, ¿entiendes? Entonces, te permite discutir la verdad y mirar la verdad desde todos los ángulos. El judaísmo te enseña la verdad desde un ángulo que pertenece al mundo rabínico. La Torá es otra, como te dije, separé el punto, es otra historia. La Torá es la llave, esa te abre, es la sabiduría total, ahí está todo. Entonces, creo que sí hay mucho vínculo entre la masonería y el judaísmo desde el punto de vista simbólico. ¿Por qué? Porque la masonería, bueno, específicamente el rito escocés, absorbe mucho de la simbología judía, la trae y reflexiona mucho en ella, al punto de que la mayoría de los masones escoceses tienen mucha admiración por el mundo judío, mucho respeto. No hay una conspiración mutua como Hitler y Máximo, que su nombre desaparezca para siempre, acusó a los judíos de estas cosas. Eso es incierto totalmente. No hay nada de eso, todo lo contrario. Ahora, ¿qué pasa? La masonería, como no es una religión, aporta de cada religión muchos integrantes. Y el judío no ha escapado de esta realidad. Ha encontrado en la masonería una forma de ser. Yo tengo amigos míos judíos que se dedican, por ejemplo, a orfanatorios de niños que fueron abandonados en basureros. La masonería antigua es cuando esto que tú aprendiste filosófico llega a la práctica. Llegas a ayudar a un niño, llegas a ayudar a una persona que no tiene la capacidad de pagarse una operación de este modo. Y cada masón que existe en la fraternidad, aportando su granito, vamos a decir un poco de dinero, puede reunir mucho dinero y poder operar de esta forma. Hay muchos juramentos en la masonería que no exista, por ejemplo, en la religión judía no existe. Nadie está obligado a tenerme en su casa, aunque la Torá de cierto modo sí te obliga a que tú tienes que darme cobija a mí en caso de que yo esté tirado en la calle. No existe un juramento, es un tema más religioso, un tema de que si mi conciencia me da, si mi grado espiritual de obediencia a la Torá yo lo logro y puedo hacerlo, pero en la masonería no es así. En la masonería hay juramento donde tú juras ayudar a las demás personas y juras ayudar a tus hermanos. Entonces, esto te da un marco de obligatoriedad donde tú puedes desarrollarte y ser mucho más productivo socialmente y en ti mismo que en una religión normalmente. Entonces, por eso lo que hace la religión, por ejemplo, la mía, la judía, es aportarme mis conceptos de vida, pero lo que me da la masonería es un marco donde yo ese tipo de conceptos puedo ponerlo en práctica, basado también en la parte filosófica masónica, sin perderle el camino mío de ser judío. Le pasa también al cristiano que está dentro de la masonería. Pero normalmente te vas a dar cuenta que el judío que es masón o el cristiano que es masón o de otra religión normalmente es más fiel a su religión
que otras personas. ¿Por qué? Porque ya tiene códigos de morales muy firmes y muy puestos en base, y nadie se los puede mover. Porque cultiva la mente, el masón cultiva la mente y está en trabajo constante. Y después va al terreno a poner eso en práctica. Entonces, entre la religión judía, específicamente, que es la que yo puedo hablar, no existe actualmente ninguna contradicción con la masonería. En la masonería no hay ritos de sacrificios, no hay un Dios donde yo me arrodillo. Todo lo contrario, cuando tú entras a una logia, tú te vas a encontrar que hay dos columnas, un piso de cuadro, vas a encontrarte a mano derecha y a mano izquierda luces, te vas a encontrar 12 columnas, te vas a encontrar el trono del gran maestro en la parte delante, que casi siempre queda al oriente, justo como las sinagogas están posicionadas, porque es el mismo concepto. Del oriente viene la luz, el sol viene del oriente. Te vas a encontrar en el medio una mesa cuadrada que es el ara, se llama así, que es como la parte central de sacrificios del templo de Salomón, y en el medio que se pone una Biblia, o en el caso de nosotros que somos judíos, mi logia, por ejemplo, es judía completamente. Todos los integrantes son judíos, no somos muchos, pero decidimos, como existe en Estados Unidos una logia de policías, existen logias de bomberos, logias de pintores, logias de médicos. Por ejemplo, nosotros conocemos una logia acá en México que muchos son, la mayoría son médicos. Nosotros decidimos que la nosotros va a ser judía, está dentro de nuestro marco, podemos hablar de temas que son de común acuerdo. Otras personas que no son judías, que son masones también, les gusta mucho ir a escucharnos a nosotros los judíos, cómo abordamos la masonería desde nuestro punto de vista. Entonces, es increíble cómo tú te encuentras admiración dentro de las demás personas que son masones. Y cómo te dicen en tu cara, me encanta tu religión porque tu religión tiene mucho que aportar. Bueno, vuelvo y repito, en el rito escocés, tiene mucho que aportar a nuestras enseñanzas y mucho de respeto. Entonces, por ejemplo, la masonería en México, una vez que se quemó la Gran Logia, los judíos aportaron mucho dinero para poder levantar el templo. Sucedió también por ejemplo, una sinagoga que aquí había en México, que no tenía dónde rezar, dónde hacer las cosas judías que nosotros hacemos, los servicios, y el templo masónico judío en aquel momento brindó su templo para que sucediera y se modificó. Y nació, bueno, hoy en día es una gran sinagoga, no tiene nada que ver con la masonería, pero su nacimiento fue dentro de una logia. Entonces te das cuenta que al final hay una colaboración en el sentido o sea, específicamente de los masones judíos con la masonería en general y también con el mundo judío. Son muy poquitos, por ejemplo, nosotros acá en México son pocos los judíos masones, son más personas no judías que son masones que los judíos, para los que piensan que somos la mayoría. Pero o sea, es increíble la dinámica que ha habido. En algún momento, por ejemplo, cuando hubo el reconocimiento del Estado de Israel, los masones abogaron, tenían políticos dentro de la masonería del mundo mexicano, abogaron por el reconocimiento del Estado de Israel. Le pidieron, por favor, los judíos masones pidieron que escuchara las peticiones del nuevo Estado de Israel y lo aceptara. Y Baruch Hashem, gracias a Dios, sucedió. Entonces ha habido mucha influencia por ejemplo, la masonería, desde el punto de vista judío, en ayudar a sus hermanos judíos, porque al final ese también es el objetivo, no solo ayudar a las demás personas. Entonces no le veo ninguna división. Ahí, por ejemplo, hay grados más arriba, creo que está sobre 18, que a veces aparecen simbologías cristianas, como la cruz, por ejemplo. Pero los Rosacruces estaban ligados a la masonería. Exacto. Hay un grado que se llama Rosacruces, es fácil encontrar en internet, no es ningún secreto pero ahí tú no, o sea, rosa y cruz, encontrar la rosa dentro de la cruz, dentro del dolor. Encontrar lo bueno dentro del dolor. No tiene nada que ver con cristianismo, está totalmente lejos de esta filosofía. El cristiano que llega a ese grado y se siente muy identificado por tener una cruz en su atuendo, nosotros como judíos no le vemos ningún problema porque la cruz ni siquiera pertenece al cristianismo, es anterior al cristianismo. Como lo es también la esvástica, que lamentablemente hoy cayó en las manos de este movimiento nazi. La esvástica no pertenece al mundo de los nazis, es anterior al mundo de los nazis. Entonces, no es un problema, pasas ese grado, pasas es una banda que se pone acá, aparte del delantal, y adquieres otra simbología más adelante que tiene significados también. Entonces, no hay realmente, ideológicamente hablando, nada que contradiga, yo para mi punto de vista, nada en ninguna religión de las personas que entran dentro. Todo lo contrario, fortalece, le da herramientas
porque la persona sea mejor cristiano, mejor judío, mejor musulmán, mejor imán, no sé, todas las religiones que pueden ser. Ahora me salta mucho la curiosidad. Yo sé que me mencionas que tu logia, o la comunidad cuando se reúnen son judíos, pero, por ejemplo, supongo, ¿no?, que los cristianos que están dentro de la masonería son open mind, ¿no? Mente abierta, y no es un como cristiano un poco más cerrado, ¿no? Sí, son muy, te voy a decir, son muy respetuosos. A veces vienen a la logia de nosotros y ellos van a hablar de algo, vamos a decir, no sé, van a hablar de la cruz, por ponerle un nombre, y ellos piden permiso y hasta casi disculpas porque van a tocar ese tema y creen que nosotros somos cerrados. Para que entiendan, o sea, dentro de la misma logia puede pasar. Y todo lo contrario, o sea, escuchamos su aporte de su punto, que es lo que está queriendo decir. Y es buenísimo, o sea, la interacción es increíble y nos admiran mucho. Yo creo que logra una hermandad real, ¿entiendes? Diferente a que yo estoy aquí, practico mi religión, el otro practica su religión, y cuando nos vemos por la calle somos enemigos, ¿no? Todo lo contrario, somos amigos. Un día me fui a una notaría, y nosotros también en la firma tenemos símbolos. Entonces yo firmé por un papel de la notaría y de vuelta el que me tenía que firmar la notaría, que no supe quién era nunca, me firmó de vuelta, como queriendo decirme, mi hermano, aquí estoy. ¡Oh, Feliz, wow! feliz, o sea, feliz, wow, increíble. Está aquí, ¿entiendes? Y seguro que ¿cómo se llama? Que atendió muy bien mi documento y tremendo, ¿entiendes? Y esa, no sentirte solo, es una de las cosas. Yo creo que si vas a encontrar beneficios, porque la gente habla mucho de entrar a la masonería y tratar de no buscar beneficios. Hay un mito que se dice que todos los masones son millonarios, que son ricos. No. Sí. Creo que este tema de la hermandad crea el marco para que tú puedas crecer mucho en tu trabajo, en tu negocio. Yo mismo estoy en conexiones con muchos masones diferentes, y para mi propio negocio puedo encontrar proveedores mucho más fácil que cualquier otra persona. Y entonces, la verdad, se te desarrolla muy rápido las cosas, pero no es que los masones son ricos, todo lo contrario. El problema es que, como se ayudan tanto entre sí, salen mucho adelante. Esa hermandad no la tiene todo el mundo. Las personas normalmente luchan la vida solo, y el masón no. El masón está acompañado. En donde quiera que vaya, aterrizo en Canadá mañana y ahí me encuentro un masón que me tira la ayuda, quizás el taxista es masón, quizás el tipo que me saca las maletas del hotel es masón, y eso es increíble, toparte con una persona que es de tu hermandad y que te pueda ayudar y que te pueda decirte, estoy aquí al pie al orden, como se dice, listo para lo que te haga falta. Entonces, en forma general, a mí como judío me ha aportado mucha disciplina, me ha aportado enfoque en el trabajo mío personal para mejora mía de mis características, me ha aportado mucha fidelidad a mi propio Dios, que es Hashem, a mi propia religión, que es el judaísmo, y me ha dado las herramientas para seguirme construyendo. ¿Soy perfecto hoy? No lo soy. Ningún masón creo que lo es, pero me ha dado las herramientas. Como mismo la Torah me ha dado las herramientas para esto. Pero el poder yo ir a un lugar y poder compartir, filosofar y encontrar verdades, me da muchas herramientas para convertirme en la mejor persona. Entonces, donde quiera que voy, trato de ser eso que yo estoy tratando de aprender allá adentro. Y así estamos. Qué interesante. Ahora no te quiero robar más tiempo. Estoy muy contenta con todo lo que cuentas. Me dan hasta ganas de hacerme masón. No sé si las mujeres están permitidas ahí. Es una broma. Es otro tema. Okay. Pero qué bonito todo lo que nos cuenta. Y bueno, para las personas sé que va a ser un tema que interesa mucho, ¿no? Todo lo contrario a lo que muchas veces se dice por allí. Qué bueno, que no es un tema del cual vamos a entrar. En otra ocasión, tal vez. Bueno, mis queridos amigos, dale las gracias a Abraham y gracias. Nos vemos en un próximo episodio para abordar más de estos temas. Si están interesados en saber más de estos temas de la masonería y su relación con el judaísmo, bueno, déjenlo en los comentarios y bueno, invitaremos de nuevo a Abraham a ver si nos cuenta un poquito más de estos temas. Bye, Abraham. Bye.